Bueno, pues ahora sí podemos contar con todo el tiempo que necesitamos para responder. Bueno, pues de todos modos vamos a agilizarle si no otra vez nos quedamos. O sea, vamos a agilizarle. Bueno, pues la pregunta, dice Hippie, es que me siento confundida, entonces, ¿de qué sirve ir a trabajar? Y de que entonces que me quedo en la cama. O sea, nosotros vamos a aclarar, tenemos una creencia de que necesitamos trabajar. De hecho, lo hemos hecho durante mucho tiempo, durante milenios, que a lo mejor en el principio de los tiempos el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba a cultivar las parcelas, pero finalmente hemos proyectado nuestra creencia de que necesitamos algo externo para sobrevivir. Y el curso nos dice que básicamente tú tienes una creencia, todos tenemos una creencia de que somos un cuerpo y que este cuerpo necesita elementos para sobrevivir. Cuando creemos que necesitamos sobrevivir es que hacemos evidente que existe la muerte. Ese es un gran obstáculo en nuestra mente, que solamente con un estudio profundo a través del curso podemos ir deshaciendo esa creencia, que somos solamente un cuerpo y que tenemos que resolver nuestros problemas en esta vida. Y el detalle es que seguimos tratando de resolver buscando un trabajo, pero aquí hay una cosa que tenemos que hacer claro. Mientras resolvemos el conflicto de que somos eternos, o sea, como no creemos en eso, y el cuerpo siente hambre, o sea, cuando dejas de comer siente hambre y empiezas a sentir dolor en las tripas y además preocupación, porque ¿de dónde vas a sacar dinero para pagar la renta? ¿Dónde vas a sacar dinero para pagar la luz, para pagar los gastos, la gasolina, lo que sea? En conflicto que nosotros tenemos tan arraigado en nuestra mente, el Espíritu Santo siempre sale y nos dice, lo primero que tienes que hacer es estar en paz. Y entonces, cuando tú estás en paz, lo primero que tienes que hacer es el cuerpo, sentarlo. Digo, para eso hay técnicas de meditación muy buenas en las que de alguna manera hay que dormir a la fiera. O sea, hay que dormir al cuerpo, dejar de que haya movimiento primero. El movimiento del cuerpo debe anularse. Y después hay que anular el movimiento de la mente. Y detener el proceso mental de que, ¿qué voy a hacer si no tengo dinero? ¿Qué voy a hacer? O sea, lo que tenemos que hacer es acallar el miedo. Detenerlo, ¿sí? Y decir, y repetir una y otra vez, como hemos visto en las lecciones a partir de la lección 220 en adelante, la manera adecuada de negar el conflicto, diciendo, Dios siempre está presente, te pido que me des luz porque si tu presencia es eterna, entonces debes estar en mi mente y tienes una respuesta de lo que yo debo hacer en esta vida para aprender que tu presencia está y es algo que puedo percibir de manera concreta. Así que necesito tu ayuda. Y en ese momento poner atención. No solamente lo que pensamos, sino abrir, o sea, así que voltear a tu alrededor y poner atención porque la respuesta se nos va a dar. Y la respuesta va a venir a fuerzas, no porque se aparezca un ángel o aparezca el Espíritu Santo frente a nosotros, se materialice, no. Más sin embargo, la respuesta siempre va a llegar en la voz de alguien que puede pasar, un anuncio que vemos, una charla que ni siquiera en apariencia tiene que ver con nosotros. Simplemente aparece la respuesta. Entonces, no te está diciendo que tengas que salir o no salir de la cama, ¿no? O no buscar, buscar o no buscar trabajo. Leti, de hecho, alguna vez pasó una circunstancia similar, ¿verdad? En la que llegamos a la lección 24, la 24 dice,
nada no sabes lo que te conviene. Y bueno, a mí también me pegó esa lección. En su momento, en la primera vuelta, sí yo dije, bueno, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? Pero no es de que te esté atacando el curso, simplemente es que está diciendo la verdad. No sabemos qué es lo que nos conviene. Y entonces necesitamos una respuesta concreta del Espíritu Santo, pero necesitamos aquietarnos. Y entonces hay veces, bueno, a mí me ha ocurrido que cuando yo me aquieto, yo ya no tengo que buscar solución afuera, aparece. Adelante. Okay. Es que estás dando una respuesta como si ella tuviera el conflicto de que no tiene trabajo y que tiene que buscarlo, okay. No. Pero en realidad ese no es el conflicto, y ni siquiera vamos a decirle conflicto, es una pregunta muy sencilla que dice, ¿y entonces para qué me levanto a trabajar, no? O sea, son las preguntas existenciales como la que me acabo de hacer unas semanas. Y entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? O sea, yo ahora sí lo voy a decir desde lo que yo he percibido y hecho con el curso, es desapegarme de toda la ilusión, desapegarme. Sin embargo, sigue uno en este mundo y tienes que seguir caminando por este mundo, ¿no? Es lo que hemos comentado en algunas otras ocasiones que dicen, no me gobiernan las leyes de este mundo, sino solamente las de Dios. Sin embargo, no puedes ir manejando y pasarte un alto, ¿verdad? Porque no es ni lo correcto ni lo que se pretende. Entonces, o sea, es el quitarse el apego a las cosas de este mundo. El quitarse el apego a que yo tengo que trabajar porque si no, no como, a que tengo que alimentarme porque si no me muero. O sea, esos son los apegos que hemos tenido en este mundo. Entonces, por ejemplo, se van viviendo circunstancias donde puedes ir entendiendo, por eso dice, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendan, porque cada situación que se nos presenta es donde yo voy a aprender qué tengo que hacer con esto. A lo mejor ahorita no tienes ningún conflicto porque tienes trabajo, porque tienes tu casa, porque tienes aparentemente todo, ¿no? Entonces no hay un conflicto, pero de repente se presentan situaciones donde por X razón se acabó el trabajo, no hay trabajo, entonces empieza a tener un conflicto. Ahí es donde tú vas a aprender a desapegarte, a tener precisamente ese trabajo que es el que te da, es el que te ha dado por tantos años y no sé qué. Entonces, para mí es desapegarse de todas las cosas que nos hemos apegado en este mundo. El afanarse en un trabajo para obtener una casa, un coche, no sé qué. Y no es que no quiera tenerlo, simplemente si yo deseo obtener algo bueno, pues yo digo, a ver, Espíritu Santo, a mí me gustaría tener esto, ¿no? Si tú me indicas el camino para obtenerlo, pues adelante. ¿Sí? Si es para... Yo muchas veces he dicho en situaciones que se presentan en mi vida muy personales, digo, si esto es para mí, pues tiene que haber una señal donde yo me dé cuenta que tengo que hacer algo para obtenerlo. Si no, pues no es, y entonces no me apego, no me conflictúa tenerlo o no tenerlo. Y creo que así es como deberíamos estar aprendiendo en este mundo, porque vamos a seguir aquí durante algún tiempo y vamos a tener todavía necesidad de tener una casa, un alimento, un trabajo, porque así es como nos dirigimos en este mundo. Sin embargo, es desapegarse a esas cosas porque las queremos como dioses precisamente. Queremos el trabajo, queremos el dinero, queremos los viajes, queremos todo, pero como dioses idolatramos todas esas situaciones. Entonces el punto para mí es que si lo tengo, lo disfruto, y si no lo tengo, no me conflictúo. Okay. No me conflictúo porque debe de haber algo que es para mí. Si yo ahorita no tuviera trabajo, no tengo trabajo, no tengo que preocuparme por conseguir otro, sino esperar a hacer mi alto y decir, a ver, Espíritu Santo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que me corresponde hacer en este mundo? Y aparecerá la respuesta, otro trabajo, otra actividad, cualquier otra cosa. Pero cuando nosotros estamos
precisamente afanados en que, pues, no, ya tengo que ir a buscar otro trabajo, no voy a estar aquí sentada, no me va a caer del cielo. Entonces ahí es cuando estamos en conflicto, estamos siguiendo todavía nuestros pensamientos y nuestras formas de corregir lo que se nos presenta. Y el curso nos ha dicho, no son tus pensamientos, no eres tú el que pone la respuesta ni la solución. Hay una sola respuesta y una sola solución, y esa te la da el Espíritu Santo. Entonces, en cada situación nosotros queremos hacer algo para corregir esa situación. Y entonces no hacemos nuestro alto, de decir, a ver, dice aquí en lo que acabamos de leer, estar alerta solamente es necesario cuando crees en algo que no es cierto. Entonces tienes que estar alerta porque ¿qué estás haciendo, no? Cuando estás en dicha y en paz y si hoy no tienes trabajo y no pasa nada y no te angustia esa situación, entonces vas a estar en paz y vas a tener la respuesta a qué te debes de dedicar, cuál es el camino que debes de seguir. Entonces, cuando no es así, pues se presenta precisamente lo que es un conflicto. Yo puedo estar ahorita tú, Carlos, por ejemplo, estás trabajando y no tienes ningún conflicto con tu trabajo, estás bien, pero eso no quiere decir que ya mañana ya no vas a ir a trabajar. O sea, no se ha presentado un conflicto que te diga que por qué estás haciendo eso o para qué. Cuando se te presente, pues entonces resolverás, ¿no? Sí. Pero no es afanarse de decir, no, pues es que si no voy a trabajar, no voy a comer, ¿no? Y empiezas a tener esos apegos muy fuertes, ¿no? Acerca de las cosas que hacemos en este mundo. Y es que a veces no se da uno cuenta que uno mismo ha proyectado algunas cosas. Por ejemplo, si tú, ayer me comentaron, te vamos a cambiar de horario, ahora no vas a venir el viernes, no vas a venir el sábado, en lugar del sábado vas a venir el viernes. De 3 días que tengo, los demás se quedan iguales. Y entonces, yo ayer me di cuenta que caemos en un proceso mental de alarma, nada más porque hubo un cambio. No, pero ¿por qué? Si a mí me prometieron que me iban a contratar en otro lugar ese viernes, ¿y por qué me quieres cambiar de lugar? Y, es que quieres meter a otra persona, entonces lo que pasa es que me quiere... Y entonces uno empieza a pensar, a inventarse historias, y entonces no nos damos cuenta que inclusive nosotros estamos fabricando la cuestión, porque, por ejemplo, yo ayer pensé que me querían quitar un día de trabajo. Y no es cierto, simplemente me dijeron que me cambiaron, pero yo empecé a pensar en forma negativa. Cuando me doy cuenta, por eso digo, es muy bueno lo que dice el curso, tienes que estar al tanto de lo que no es cierto. ¿Por qué? De tus creencias, porque son tus creencias las que te llevan a fabricar circunstancias que son las que no quieres vivir. Entonces, yo en el momento pensé, no, es que ahora tengo que sacar material nuevo, ahora tengo que montar esto, ahora tengo que ir a buscar. Ahí están tus soluciones. Ahí están las soluciones. Las soluciones sin estar en conexión con el espíritu. Porque guerra. Entonces, tú crees tener el problema y tener la solución. Y lo único que vas a hacer con eso es hacer un conflicto más grande. Y fabricas lo que no quieres. O sea, al momento que empiezas a tratar de defenderte, estás haciendo conflicto real. ¿Cuándo tan simple? Cuando dices, a ver, yo simplemente tengo que estar en paz y preguntar qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer eso? Y en el momento que yo pregunté, me puse en paz, dejé de pensar en las proyecciones. En ese momento me quedó claro, solamente se te va a cambiar de día. No hay ningún otro problema. ¿Por cuál es el conflicto? El que tú te haces. El que yo me hago. Entonces dije, pues sí, no tengo que hacer nada. Porque finalmente, si alguien me prometió un trabajo, pues nada más está en eso, en promesa. En cambio, aquí solamente lo único que hicieron es cambiar mi día de trabajo y dije, pues no tengo que hacer ningún conflicto. Y en un momento, después de un rato, llega el capitán y me dice, bueno, ¿en qué quedamos? Y yo le dije, no, pues perfecto, cámbiame el lugar.
Dice, sí, pero usted me dijo hace rato que tenía trabajo. Digo, mira, eso es una promesa de trabajo. Yo me pongo en tu lugar, yo lo que veo es que imagínate, tener que resolver el conflicto, los intereses personales de cada uno de los artistas que trabajan en este lugar, pues nunca vas a poder hacer tu trabajo. Si se te dijo que tienes que repartir la presencia de los músicos a lo largo de todos los restaurantes del hotel, hazlo. A mí, si me cambias de sábado a viernes y me vas a poner en otro restaurante, yo soy materia dispuesta. Y después, pues perfecto, muchas gracias. Y la situación se arregló. ¿Por qué? Porque solamente el problema estaba aquí. Yo realicé juicios. No, es que me quieren quitar. No es cierto. Lo que pasa es que uno quiere hacer las cosas más grandes. ¿Por qué? Porque el ego es miedo. Y cada vez que uno siente miedo, la única respuesta que deberíamos aplicar es la del curso. Estate en paz, aquieta tus emociones. Lo que te imaginas no es cierto. Tú lo estás fabricando. Y efectivamente, así es. Por eso dice, cuando crees en algo, haces que sea real para ti. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Pues cuando crees en lo que Dios no conoce, pues lo único que estoy haciendo es contradecir el pensamiento de Dios y hace que parezca que yo estoy atacando a Dios. Entonces digo, bueno, pues si las circunstancias se dieron de esta manera, pues entonces yo simplemente tengo que seguir el hilo conductor. ¿Por qué? Porque tengo que estar seguro de que si algo en las circunstancias cambian, es porque viene algo bueno, como alguien de... O sea, nunca te va a pasar algo malo. Exacto. A menos de que tú lo pienses. Exactamente. Entonces, cuando te dicen, no vas a trabajar, si te hubieran dicho, no vas a trabajar aquí, y piensas siempre lo peor, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Y no sé qué, y empiezas a hacer tu película. Sin embargo, a lo mejor, pues sí, ya no vas a trabajar en ese lugar y mañana te contratan en otro lugar, ¿no? Pero es ese temor porque pues estás alerta nada más en cuestión de lo que el ego te está indicando. Entonces, cuando pasa eso, en lugar de estar tranquilo, inmediatamente buscas una solución. Ay, no, entonces le voy a hablar a fulano, a mengano, a perengano para que me contraten y me digan y nada. Entonces empiezas a hacer y pasas por alto lo que se tiene pues destinado para ti, porque si tú estás pidiendo, o si en este caso estamos pidiendo dirección del Espíritu Santo, pues Él sabe a cada uno de nosotros qué es lo que le corresponde hacer. No lo que yo quiero, sino, bueno, aparentemente dice, no es lo que yo quiero. Finalmente es lo que queremos porque lo que queremos nosotros todos es estar felices, dicha y paz. Pero no como decía la lección 24 precisamente, no sabemos qué es lo que nos conviene y entonces elegimos mal. Por eso es importante dejarte guiar por el espíritu y no estar pensando tus propios pensamientos y tus propias soluciones. O como dice el manual del maestro, en una parte dice, el maestro de Dios cree que se le están quitando algunas cosas, ¿sí? Cuando en realidad cuando acepta que algunas cosas desaparezcan, lo único que está encontrando es un regalo, ¿sí? Y encontrarse con la despreocupación, o sea, y entonces dice, bueno, pues entonces, ¿qué me estaba preocupando? Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar siempre, o sea, estar atentos, que cualquier circunstancia que viene, como decía alguien que dice que se enfermaba cada vez que venía algo bueno, y efectivamente siempre que venía algún cambio, siempre era para lo bueno, era bueno y no tenía por qué sentirse incómodo. Bueno, pues vamos con la lectura del libro del manual para el maestro y estamos en la pregunta 5, ¿cómo se logra la curación? Y estamos entrando a la segunda sección, un cambio de percepción. Ya habíamos ayer comentado de que el ego, de alguna manera, no cree en Dios, pero, o sea, porque no cree en Dios tal como Dios es,
sino tiene una imagen completamente distorsionada de lo que es Dios. Entonces, cree que Dios lo está tratando de destruir, cree que Dios le está tratando de quitar cosas, cree que Dios... Y no es así. Simplemente tenemos que entender que el proceso de curación es simplemente cambiar nuestras ideas acerca de lo que somos nosotros y de lo que es el mundo. Y precisamente estamos hablando de la cuestión de la enfermedad, y aquí parecería que habla de una enfermedad física, pero se aplica a todas las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo. Las cuestiones materiales, el trabajo, las relaciones, tiene que ver con todo. Adelante, empezamos con el párrafo número 1. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no ganó nada, uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. Bueno, pues es que efectivamente todas las cosas que se presentan en nuestra vida pensamos que vienen por azar. Es que agarré un contagio, es que mi herencia genética hizo que yo tuviera este cáncer porque es algo hereditario, o soy también diabético porque mis padres eran diabéticos, y lo normal es que yo he heredado esa enfermedad. Y nunca pensamos que el cuerpo se enferma porque lo hemos decidido. O sea, y de hecho, hasta los médicos piensan, la medicina, aunque se ha explorado de que las emociones son las que producen las enfermedades, finalmente se cree que el cuerpo toma la decisión para enfermarse. Hablando desde el punto de vista desde una gripe, un cáncer, una diabetes, un soplo del corazón, pareciera como si el cuerpo tomara decisiones. Pero es que la enfermedad, o sea, cuando una persona se enferma, es que realmente ha tomado una decisión, y entonces a través de la enfermedad le da forma a esa decisión. O sea, y de hecho, o sea, lo está diciendo que si el cuerpo como ser no es tal. El cuerpo es simplemente una marioneta de la mente. Si el cuerpo presenta fallas en alguno de sus sistemas, o en su salud, o en lo que sea, es que lo controla es lo que ha tomado la decisión. Se ha reflejado la condición mental de lo que controla el cuerpo, se refleja en el cuerpo. Entonces, las enfermedades, o sea, cuesta trabajo, y de hecho aquí hay dice, la resistencia a reconocer este hecho es enorme. Pues sí, porque no pensamos y lo sacamos de nuestra mente, que el cuerpo se ha enfermado porque hemos tomado una decisión. Y la decisión es propio de la mente. El cuerpo no se manda solo. El cuerpo en sí no es un ser. Es algo inerte, simplemente controlado, algo biológico controlado por una mente. Y si el cuerpo se enferma, no es porque el cuerpo esté defectuoso, o le haya fallado a la genética, o que su sistema de inmunidad está fallando, o tiene un síndrome, o fue la suerte. No es cierto. O sea, la enfermedad, cualquier padecimiento que el cuerpo resiente, es precisamente producto de una decisión
mental. Pues al principio estás hablando de que no está exclusivamente indicando las enfermedades físicas. Y eso es verdad, la enfermedad es todo pensamiento equivocado. Eso es la enfermedad. No nada más las enfermedades como las mencionas. Entonces, creo que así lo podemos entender un poco mejor. Cuando tienes un conflicto, no tienes una enfermedad física, pero tienes un conflicto. Y eso es lo que más hemos practicado. Es decir, bueno, pues a ver, ¿por qué tengo este conflicto? Y ya haces tu análisis mental preguntándote para qué. Y entonces encuentras que es un pensamiento. Entonces esa enfermedad fue creada o fabricada por un pensamiento. ¿Sí o no? Sí. O sea, sí. esa es la manera en que tenemos ese conflicto. Pues todo es igual. No nada más la enfermedad física como las que mencionaste tienen esa mecánica, sino todas las circunstancias que pasamos son a partir de un pensamiento. Entonces, igualmente la enfermedad, pues le estamos dando mucho valor al dolor, pero no se está refiriendo al dolor físico, sino al dolor emocional. Todo lo que sentimos nos puede afectar en más o menos, y entonces por eso llega en casos a reflejarse en el cuerpo. Pero es exactamente lo mismo que un conflicto que no ha llegado al cuerpo. Es igual, es lo mismo. Entonces tenemos que buscar un pensamiento que ha provocado esta situación. Y lo hacemos de la misma manera, ¿no? ¿Para qué? Y como dice aquí, ¿qué ganó con esto? ¿O no gano nada con esto y con eso me aliviaría? Claro que sí, porque digo, no estoy buscando ganar algo. Todo esto es inconsciente, porque a veces así dices, no, pues es que ahí mira lo que dice y tú estás buscando algo. Entonces, no, pues es que eso es totalmente inconsciente. Eso no es que Sí. yo dije, a ver, yo quiero conseguir que me enferme para que me hagan caso. O sea, eso no es así. Definitivamente no es así. Aunque en nuestro inconsciente fuera eso, nosotros no lo hacemos en esa forma consciente. Es decir, me voy a enfermar para que veas cómo estoy y para que... No, o sea, no es así. Sí es nuestra decisión porque hemos pensado en que nos duele mucho emocionalmente aquello que estamos pasando. Y entonces es tanto ese dolor emocional que se puede reflejar en el cuerpo, porque no encontramos salida, porque no encontramos la forma en que me entiendan lo que yo trato de decir, porque siempre me dicen que no es cierto, que estás mal, que estás loca, que estás bien, ¿sabe qué? Que son tus alucinaciones. Entonces, no encuentro una manera de que se me entienda lo que siento, y entonces se agudiza ese pensamiento y entonces se manifiesta en el cuerpo. Definitivamente no es algo porque yo tengo ganas de estar enferma para que me vean y, No, o sea, eso no es así. No. Simplemente nosotros Podría haber obviamente algunos tenemos, casos. Podría haber algunos no, casos. definitivamente no. No eres así de consciente de decir, ah, no, pues ahora me voy a enfermar y voy a estar así. No, no es así. Una enfermedad siempre se dio a partir de un pensamiento provocado por un mal consejo. ¿Y quién te dio el mal consejo? Fue el ego. O sea, nada más, si tú tuvieras pensamientos nada más del espíritu, nunca tendrías una enfermedad. No, definitivamente. No, definitivamente. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Haciendo caso a un pensamiento que es equívoco. Estamos pensando mal, así, nada más. Es un error lo que estamos pensando y lo que necesitamos es encontrar la verdad acerca de esto y ya. Y entonces ahí se restablecería la enfermedad. Y insisto, no está hablando nada más de enfermedades físicas, está hablando de todas las circunstancias que tenemos en conflicto, porque eso es enfermedad. O sea, dolor y miedo básicamente es la enfermedad. Se podría decir que es lo que estamos... Todo lo que es miedo
porque nada más hay dos emociones, amor y miedo. Entonces, si no estás en amor, estás en miedo. Y estás enfermo. O sea, no hay de otra. Y no necesariamente estás postrado en una cama. Simplemente tienes un conflicto. Y eso es estar enfermo. Bien. Bueno, pues seguimos y nos está explicando muy claramente precisamente en el párrafo número 2. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. Ok, o sea, es que de manera inconsciente ha tomado un propósito. O sea, la enfermedad tiene un propósito. Si es una decisión, entonces quiere decir que tiene un propósito. Y entonces el paciente no se ha dado cuenta de que está buscando un propósito, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que busca el curso? Es que te des cuenta que ese propósito que estás buscando es completamente distinto al que Dios tiene para ti. O sea, la enfermedad no es más que una manifestación de que estás aceptando de que este mundo es un lugar que te provee de desdicha, de infelicidad, de dolor, de miedo. Y entonces es como una manera de decidir, bueno, pues ya me venzo. Este mundo no puedo nada contra el mundo. Lo único que estás haciendo con la enfermedad es simplemente darle la voz al ego. Estás creyendo en algo que no es cierto. Y más sin embargo, aquí dice que cuando el paciente se da cuenta de que tiene pensamientos distorsionados, entonces puede recuperarse completamente. El paciente acepta, dice, bueno, es que, ¿cuál es el propósito de la enfermedad? Si nos preguntamos, ¿para qué me enfermo? Vamos a preguntar, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Resulta que todo nos va a conducir hasta la muerte, porque ese es el propósito final del ego. Y entonces, cuando dices, bueno, pues, pero la muerte no pacífica, sino una muerte dolorosa, una muerte... La muerte es muerte, no pacífica o no. O sea, la muerte es muerte. De cualquier manera llegas a la muerte. Inclusive ya lo hemos dicho. Por eso insisto en que no se está tratando nada más en enfermedades físicas. Cuando tenemos un conflicto y empiezas a hacer tu pregunta del para qué, también te lleva a la muerte. También te lleva a la muerte. O sea, para estar muerto, para estar en este mundo de ilusión y no ver felicidad ni dicha. Eso es exactamente a lo que se llega. Cuando uno está enfermo físicamente, está uno en la desesperación total acerca de lo que quieres buscar y no encuentras. Buscamos esa dicha, esa felicidad, esa paz, y no la hemos encontrado porque hemos buscado mal, obviamente, porque tenemos consejos equivocados. Y entonces, yo lo estaba diciendo hace un momento, tienes esa desesperación de que no se te comprende lo que tú quieres, no se te comprende y todo el mundo te dice que estás mal, que estás loca, que estás no sé qué, que tú tienes la culpa, o sea, infinidad de cosas y uno quisiera ser comprendido. Entonces ese es tu conflicto en realidad, creer que nadie te comprende y que estás separado y ese es el conflicto. Entonces pues sigue uno en la enfermedad, ¿no? Cuando digo, a ver, no, pues es que no necesito estar en este estado para que me hagan caso ni nada. Entonces es cuando yo empiezo a tomar ya salud mental, que eso es lo que me va a llevar posiblemente a una salud física. Pero a lo que queremos llegar es a una salud mental. Exactamente. Adelante, aquí dice... ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Ok, volvemos a lo mismo. Es una decisión. O sea, si la sanación es una decisión de la mente, por lo tanto también la enfermedad. O sea, lo está volviendo a avalar. O sea, ¿quién es el médico del paciente? Su propia mente. ¿Por qué? Porque la enfermedad está en la mente.
y se ha reflejado en el cuerpo o en las circunstancias que vive el paciente. Y dice, acabará siendo lo que él decida. O sea, si quiere seguir en el conflicto, pues va a permanecer hasta las últimas consecuencias, o va a permitir que la verdad entre y le ayude a resolver el conflicto. Precisamente por eso yo he dicho, cuando alguien está enfermo, no le puedes decir, pues es tu culpa, es tu decisión, tú quieres estar así, no. Es que hay que ayudarlo a que vea que eso no es la forma en que va a encontrar lo que busca. Por eso es importante hablarle hacia el espíritu, no hacia el ego, que le dijo que pues de esa forma va a encontrar lo que... No, y si le dices a alguien es que tú tienes la culpa porque tienes esos pensamientos, no le estás ayudando. Más bien, en todo caso, es ayudándole a cuestionar los pensamientos, o sea, ayudarlo, o sea, no necesariamente tiene que darse cuenta. Cuando tú le hablas desde el espíritu, a ti no te falta nada, tú vas a estar bien, pues entonces empieza a sentir eso que busca una persona que está enferma. O sea, ¿por qué? Pues porque eso es lo que está buscando, que alguien le diga unas palabras de consuelo, eso es lo que se busca. Entonces, pues cuando te las dicen sin estarte diciendo, es que tú tuviste la culpa porque tú hiciste, pues peor se sume en la enfermedad. Cuando le empiezas a hablar desde el espíritu hacia el espíritu, obviamente que va a entender de qué se le está hablando. Adelante. Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los famosos principios mágicos, ¿no? Pues los principios mágicos, los médicos o quien sea, que en donde nos ponemos en manos de todo eso para que nos ayude a resolvernos, ¿no? Sí. Pero pues si yo sigo pensando que nadie me pela, pues entonces seguiré enferma aunque me eche la farmacia encima. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos. Eso es lo único que hacen. En realidad no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. Pues mira, fíjate que este final dice, no hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. Si el paciente dice, es que yo no tengo necesidad de esto, o sea, no tengo necesidad de que me hagan caso, no tengo necesidad de que... Simplemente de cuando yo cosa. Digo, no tengo necesidad de estar aquí con dolor y con la goma, ¿no? Entonces yo me levanto. ¿Por qué? Pues porque no es necesario eso. O sea, cuando estamos enfermos le damos mucha importancia a esos pensamientos, inclusive se agudizan porque cuando estás postrado en una cama, nada más estás rumiando los pensamientos equivocados. Exactamente. Y no estás de paciente, más bien estás enfermo porque sigues ahí dándole vuelta ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora no puedo hacer esto. Bueno, pero dicen, aquí me llama mucho la atención y hago una pregunta así rápido en el minuto que nos queda. Dice, el principio de los milagros dice que no reconoce grados de dificultad, pero también dice que el milagro no necesariamente tiene que ser algo que se perciba. O sea, que no necesariamente puede tener formas que uno puede observar, ¿no? Mas, sin embargo, aquí dice que no hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. Sí, pero tú estás pensando que, como dice forma, está hablando de cuerpo. O sea, una enfermedad física pudo haber causado un deterioro en el cuerpo y no porque ya se curó al decir esto no necesito, se cura, no quiere decir que el cuerpo volvió a regenerar lo que deterioró. Simplemente lo que estamos buscando es que nuestra mente se cure. Eso es lo que buscamos. Si llegamos a dejar una huella en el cuerpo, bueno, pues eso fue parte de que no es lo importante. Por eso